Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo, Bruno Valle, aquí en Nicaragua, para traerles esta semana un estudio interesantísimo. El período que nosotros llamamos intertestamentario. Los últimos registros del Antiguo Testamento son los acontecimientos que aparecen en Nehemías y las profecías de Malaquías, cerca del año 424. Escuche bien. 424 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay profecías de Malaquías y también hay algunos acontecimientos que se nos narran en Nehemías. Estos son los últimos acontecimientos registrados en la parte del Antiguo Testamento. Las actividades espirituales se reactivan nuevamente en lo que digamos sería la historia de la salvación. Se reactivan nuevamente más o menos por el año 6 a.C. con la llegada de los ángeles anunciando que va a venir un Mesías, anunciando a Juan el Bautista, con el nacimiento mismo entonces de nuestro Señor Jesucristo. Estos acontecimientos son narrados en Lucas capítulo 1. De los últimos acontecimientos entonces del Antiguo Testamento, los primeros que encontramos en el Nuevo Testamento, hay más o menos un periodo de unos 400 años. Ahora bien, durante este periodo, 3 imperios importantes influyeron en la vida nacional de Israel y marcaron para siempre su pensamiento y las prácticas de este pueblo. Claro, porque comenzamos con los persas, ¿no? Sí. Los persas vencieron a los babilonios y después gobernaron a Israel y la zona por casi, más de 200 años, ¿no? Y realmente fueron muy benignos con los judíos, los permitieron volver a su país, reconstruir su templo, restablecerse como nación y como adoradores a Dios. Y bueno, tenemos en ese contexto los últimos profetas como Malaquías, tenemos Esther, Nehemías, Esdras, profetas como Ageo y Zacarías. Tenemos varios libros del Antiguo Testamento, incluyendo el libro de Crónicas, que fueron escritos en este tiempo. Y fue un tiempo de reconstrucción para Israel. Los judíos habían sido exiliados por haberse apartado de Dios. Entonces, en su regreso ya buscaron eliminar la idolatría y corregir los errores de antes. Bueno, luego tenemos la llegada del imperio griego con Alejandro Magno derrotando a Darío III, el rey persa, por lo menos 3 batallas importantes. Esto está más o menos calculado entre el 334 y el 331 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al derrotar a Darío, esto le permite a Alejandro gobernar los territorios que antes eran de Persia. Por supuesto, tenemos que entender que Israel quedó en medio de este conflicto sociopolítico. Luego viene avanzando la historia y este hombre, Alejandro Magno, fue muy benigno con los judíos, les permitió organizarse en su religión, incluso lo eximió de ciertos impuestos, les permitió seguir viviendo pues su fe. Al morir Alejandro Magno, quedan algunos de sus sucesores y 2 de los más importantes que deberíamos nombrar es Ptolomeo y Seleuco. Estos 2 quedan como gobernantes de parte del reinado de Alejandro Magno, que se divide en 4 partes. Los seleucidas quedan en la parte norte de Israel, que sería Siria, y los ptolomeos quedan en la parte sur, que es la parte de Egipto. Y estos gobernantes hacen que Israel siempre quede en medio. Por lo tanto, por cierto tiempo Israel fue gobernado por los ptolomeos y luego vino la gobernación de los seleucidas
hacia los israelitas sobre los judíos, pero esta fue la parte más cruda, más difícil, porque apareció un rey cerca del año 167 a.C. llamado Antíoco Epífanes IV. Este fue un hombre sanguinario que quería acabar totalmente con los israelitas y quería implantar la fe griega, porque para él era conveniente económicamente que los judíos se plegaran a sus políticas culturales. Sí, es lo que en la Biblia se menciona como el tiempo de la desolación, la abominación que causa desolación. O sea, realmente el hombre buscó eliminar todo rastro de judaísmo y quiso hacer que hasta los mismos sacerdotes se fueran en contra de Dios. Pero hubo un sacerdote, Matías me parece que es, ¿no? Matías, bueno, que sí. Él y su familia comenzaron a resistir a esta influencia de los sirios, esta influencia pagana, y su familia llegaron a ser conocidos como macabeos, ¿no? Y estos macabeos se rebelaron contra los sirios, los expulsaron de su país y gozaron de un tiempo de independencia relativa. Por lo menos no tenían gobernantes directos de otro país. Entonces ya ellos establecieron hasta lo que llamaban un rey. Y hasta el año 69 a.C. ya estaban gozando de esta cierta libertad, pero en este tiempo iba surgiendo el Imperio Romano, ¿no? Y los judíos trataron de hacer unos acuerdos políticos con los romanos, y eso duró un tiempo. Y los romanos pusieron a un edomita, uno de Idumea, Herodes, como gobernante sobre los judíos. Herodes el Grande lo llamamos por sus grandes obras, ¿no? Y él, como para quedarse bien con los judíos, se casó con la nieta del sumo sacerdote, ¿no? Como para mostrar su afiliación con los judíos, se hacía llamar judío, pero en todo momento este Herodes fue títere de Roma. Sí, fue un estratega político, trató de quedar bien con Dios y con el diablo, por decirlo así. Y para poder tener una relación más estrecha con los judíos o someterlos, se casó con Mariamne, que es la hija del sacerdote que mencionas. Ahora bien, producto de este periodo hay cosas muy significativas, cambios importantes. Por ejemplo, uno, desaparece totalmente la idolatría del pueblo de Israel. También entraron las sinagogas en este tiempo como centros de adoración, centros de aprendizaje y estudio de la palabra. Ahora, el griego se convirtió en la lengua internacional, una especie de lengua franca para la comunicación entre los pueblos. Esto dejó la cultura griega, implantó por lo menos esto universalmente Alejandro Magno. Y una cosa es un poco triste, que ya no tenían el gobierno hebreo que habían tenido, sino pasaron a vivir bajo el sistema greco-romano, ¿no? Primeramente bajo los griegos y luego debajo de los romanos. Y ahí tenemos el contexto del Nuevo Testamento, que ya pasa de lo que estamos estudiando, pero todo esto nos ayuda a comprender mejor el texto de la Biblia cuando entendemos su contexto histórico. Así que le animo a que siga estudiando este tema, y nosotros seguiremos con este programa después de esta pausa. Esta es la fiesta de Hanukkah en 60 segundos.
Después de que unos enemigos habían profanado el templo judío, unos sacerdotes regresaron a Jerusalén y encontraron apagada la menorá del templo. Solamente había aceite suficiente para encender ese candelabro especial un solo día. Preparar más aceite les llevó 8 días, pero por milagro la menorá se mantuvo encendida. En la primera de las 8 noches de Hanukkah, solo 2 velas son colocadas en la menorá o Hanukkah. La vela ayudante, que tiene su propio lugar designado, usualmente en el centro, y otra vela. Cada noche otra vela es añadida para que así en la 8ª y última noche de Hanukkah 9 velas estén encendidas, conmemorando ese milagro. Es la fiesta de Hanukkah en 60 segundos. Dime, ¿sabías tú que sobre agua andaría? Oh, dime, ¿sabes tú que tu hijo el rey a todos salvaría? ¿Sabes tú que tu hijo Dios te viene a renovar? Y el niño que traíste a ti te llevará. Oh María, dime, ¿sabías tú que al ciego sanaría? Oh, dime, ¿sabes tú que tu hijo el rey tormentas calmaría? ¿Sabes tú que tu hijo Dios con ángeles andó? Cuando besas a tu niño, estás besando a Dios. Oh Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, pedimos que estés con nosotros, que nos guíes, que nos ilumines, que nos ayudes a vivir por ti. Pedimos, oh Padre, una bendición especial sobre cada oyente de este programa, para que nosotros podamos glorificarte hoy y siempre. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. María, ¿sabes tú que el bebé que tienes es el gran y yo soy? Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.